esta ponencia busca hacer un llamado, una reflexión, a repensar justamente cómo se han tramitado y gestionado las experiencias de violencia política en Chile, justamente pensando como contrafactualmente en cómo se está empezando a tramitar, cómo se está empezando a gestionar este presente que en algún momento va a devenir en un pasado que no pasa, es decir, en un pasado tortuoso, violento y que probablemente va a poner a distintos actores en disputa por los significados que adquiere este momento, es decir, por los significados que adquiere la violencia política, la represión policial, no tanto en el contexto del estallido social, sino también en el propio contexto de pandemia, que es algo que por muchos actores ha sido olvidado dentro de la violencia política de octubre, es decir, durante octubre hubo mucho análisis respecto a la violencia policial, pero se nos ha olvidado un poco el foco de cómo los dispositivos policiales y militares han actuado durante el contexto de pandemia, y creo que en base a cómo se ha ido configurando el contexto actual, en base a lo que ha pasado las últimas semanas, propongo esta ponencia. Se enmarca una investigación en curso sobre la genealogía que han adquirido en el contexto nacional chileno los informes y comisiones de verdad que han buscado tramitar estos pasados de violencia política, en particular en el rol que han cumplido como dispositivos de veredicción y tecnologías de gobierno, que reflejan modos de gestión de la memoria, de producción de verdades oficiales y además de producción social de víctimas en el marco de lo que podríamos llamar una gubernamentalidad neoliberal. Este tema obviamente cobra mucha vigencia a partir de los hechos que han venido ocurriendo desde lo que podríamos denominar un largo octubre, es decir, un largo octubre que simboliza tanto la represión ejercida durante el estallido social y el contexto actual de confinamiento por pandemia. Entonces, cuando pensamos la violencia desplegada por el Estado chileno durante el estallido social de octubre, la que continúa y se ha acentuado durante la pandemia, es importante reflexionar sobre la fuerza que está cobrando durante estas últimas semanas, el rol que cumple la violencia policial y militar, la que hemos visto que se ha desplegado en poblaciones, en la zona sur del país contra el pueblo mapuche, así como en la aprobación y silencio que han mantenido las autoridades justamente ante todos estos hechos, el marcado sesgo de impunidad que está presente en todo este contexto. Somos testigos con espanto de policías atacando formas de organización popular para la subsistencia, las ollas comunes, de militares torturando y hostigando a personas en la vía pública, así como también de civiles desalojando municipalidades en toma con el silencio cómplice de autoridades. Somos testigos también de la ofensiva ultraderechista y de cómo desde algunos sectores se comienza a alimentar un imaginario conveniente de una guerra civil, como justamente esta idea de justificar un reordenamiento y control de una estasis. Todo esto anterior nos lleva ineludiblemente a mirar la historia de los últimos 50 años en el país, y como una señal de advertencia, nos llama a reflexionar de forma urgente sobre los modos en que están siendo y serán tramitadas y gestionadas las narrativas sobre el estallido social de octubre y la violencia política en tiempos de pandemia. Para ello, entonces, propongo una breve reflexión en torno a tres problemas o lazos problemáticos que están enlazados entre sí. El primero está relacionado con los regímenes de jurisdicción que se han instalado como modos de gestión del pasado reciente y sus secuelas, a través de los informes y comisiones de verdad que han contribuido, por una parte, a hegemonizar y tensionar ciertas narrativas, pero también a instalar ciertos procesos de subjetivación. El segundo, justamente derivado de lo anterior, el dilema en torno a cómo se ha gestionado el dolor y cómo se han producido socialmente víctimas a partir de estos procesos de hegemonización del pasado reciente, y finalmente las disputas identitarias que en ellas se anidan en clave de resistencia y de subjetivación. Tercero, el problema en torno a cómo los dos puntos anteriores relacionados con esta memoria del largo octubre, en particular en cómo a raíz de la instalación de narrativas canónicas sobre lo ocurrido, se activarán nuevos campos de batalla por los significados, no solo del contexto del estallido social y del confinamiento, sino de la democracia postdictatorial en sí, como armando este hilo conductor temporal. Al respecto cobran relevancia algunos atisbos y tentativas de narrativas oficiales que despiertan los fantasmas del etos transicional del consenso y la impunidad, y cómo desde ya podemos empezar a encontrar disputas por diversos actores por tensionar esta construcción de narrativas. En relación al primer punto, frente a los procesos de violencia política, guerra civil o autoritarismos que ha vivido el continente, en las últimas décadas se han instalado diversas estrategias que han buscado ponerle fin, marcar una clausura, abordando la experiencia vivida e intentando saldar cuentas con esos pasados justamente que no pasan. Bajo esa lógica,
a través del desarrollo de la justicia transicional, se han promocionado estrategias de reconciliación nacional, de reconciliación social y procesos de búsqueda de verdad, como una forma de afrontar estos legados. Las comisiones de verdad, para esto, se han establecido como el canon para investigar crímenes y establecer verdades públicas sobre lo ocurrido, promoviendo responsabilidades sociales, en algunos casos juicios penales contra perpetradores o responsables directos, así como también medidas de reparación y de compensación para las víctimas, así como también políticas de memoria para transmitir visiones particulares del pasado a las siguientes generaciones. En su operatoria, si bien las comisiones de verdad han contribuido a hacer frente a políticas de amnistía y olvido impuestas por algunos gobiernos, también han contribuido a instalar narrativas afines a ciertos momentos políticos, intentando establecer un punto de clausura con el pasado, como si con el hecho de comisionar una verdad, el pasado quedara inmediatamente cerrado. Por lo tanto, lejos de ser instancias neutrales, las tentativas por comisionar la verdad están enlazadas con procesos de construcción de verdades oficiales, propiciando marcos interpretativos donde las experiencias de dolor adquieren diversos niveles de legitimidad y de estatus. En ese sentido, es imposible no pensar su inscripción dentro de ciertos regímenes de gobierno en la relación entre verdad-poder desarrollada en la obra de Michel Foucault. Tomando esto como punto de referencia, las comisiones de verdad se pueden entender como tecnologías inscritas en ciertos regímenes de verdad que construyen campos de saber particulares sobre la justicia y la reparación en cada contexto. Expresan itinerarios políticos, ritualizan prácticas bajo semánticas de reconciliación, de perdón y en algunos casos de amnistía. Todo esto se evidencia en las formas de registro del pasado reciente, en la producción de tipologías de víctimas reconocidas y sus modos de reparación. De ahí que en el marco de una gubernamentalidad neoliberal tome forma un saber reparatorio que pone énfasis en la compensación económica por sobre la jurídico-penal y en modos de gestión del dolor bajo saberes especializados en la construcción y tipificación del malestar, como por ejemplo a través del abordaje particular que toma el trauma. En relación a la instalación de ciertas verdades, los procesos por comisionar la verdad establecen regímenes de memoria, donde se encuadran estas mismas, se agencian silencios y se promueven olvidos mediante usos del pasado oficializados. Así, se instalan verdades que pueden contarse públicamente y desplazan otras que son preferibles silenciar u olvidar. La forma en cómo son gestionados y tramitados estos pasados mediante tecnologías de producción de verdad promueven a su vez modos de producción de sujetos, pero también claves para entender su resistencia. Si bien estos pasados, la forma en que son gestionadas, producen formas ideales de víctima a través de regímenes de verdad sobre ellas, a través de su historia, de cómo se tramita su testimonio, también promueven identidades, pero a la vez van a desplazar otras que no califican como tales, a través de las comisiones de verdad, en la diferencia entre calificado o no calificado, o de las que sencillamente no es posible hablar porque dentro de estos marcos de verdad no es posible contar estas violencias. Estas instancias van a ser disputadas por distintas voces y experiencias, abriendo un campo de disputa por la verdad. De ese modo, el silencio se expresa como un acto de resistencia y olvido a una operación temporal que será constantemente tensionada al momento de explicar y dar cuenta de la experiencia vivida. Esto nos lleva al segundo punto de problematización de esta ponencia, relacionado con la producción social de víctimas, que a través de los informes y comisiones de verdad han instalado formas de identificación y administración de la vulnerabilidad y del riesgo. En la experiencia chilena, desde inicios de la década de los 90, las primeras dos comisiones de verdad, a través de sus informes, instalaron las categorías particular de detenido desaparecido y ejecutado político. Me refiero a la comisión RETIC y me refiero a la comisión de recalificación de víctimas, que funcionó en el año 1992 hasta 1996. Eh, Ambas comisiones se centraron en estas experiencias particulares de violencia política. Posteriormente, 14 años después de estas comisiones, se abre el diálogo para poder hablar de la tortura, de la presión política y la violencia político-sexual, las que van a ser comisionadas en dos instancias, la Comisión Valech 1 el 2003 y la Comisión Valech 2 el 2009. De ellas, por ejemplo, se excluyen experiencias como los allanamientos, los desplazamientos forzados, las detenciones por menos de 24 horas, las torturas y violencias ejercidas en centros que no fueron reconocidos por el Estado, es decir, centros urbanos o incluso centros rurales o espacios rurales. Asimismo, se excluyen actores como el pueblo mapuche y la comunidad LGTBIQ+, y se limitan temporalidades que excluyen manifestaciones continuas de represión. Cuando pensamos el común denominador entonces que tienen estas instancias por tramitar y gestionar la verdad, encontramos una modalidad de reparación que, si bien ha propuesto para algunos casos la judicialización de causas,
se ha concentrado más bien en la compensación económica y material, situando a la víctima como un sujeto restituido en su dimensión, perdón, económica y humana individualizada, como una vida que no es posible de vivirse, que solamente, perdón, es posible de vivirse en su inserción al sistema económico. En ese escenario, las víctimas compiten por su calificación para el acceso a beneficios como la reparación, o se encuentran atravesados por una definición que pone acento en su constitución como sujetos desde la lógica del capital humano. De hecho, pensando en la judicialización de estas causas, en la búsqueda de justicia, el Ministerio de Justicia chileno, a través del Programa de Derechos Humanos, ha sido el encargado de buscar responsabilidad jurídica, pero particularmente solo lo ha hecho en los casos de desaparición y ejecución. En el caso de la tortura, de la prisión política y la violencia político-sexual, las iniciativas judiciales están en manos de los sobrevivientes, quienes deben desembolsar de sus propios recursos la contratación de abogados o la búsqueda de justicia en todas estas dimensiones. Lo anterior genera campos de disputa en torno a la impunidad asociada a estos procesos, así como también en las formas de trabajo que han llevado estas comisiones, generando activismos y nuevas batallas por la verdad, donde confluyen diversos actores que tensionan la neutralidad en la conceptualización de víctimas y que muchos buscan escindirse de esta categoría y otros que buscan ser incluidos y reconocidos bajo estas instancias, dando cuenta así del dinamismo en el campo de acción de producción social de víctimas. Esta reflexión respecto a cómo se ha configurado el panorama de las víctimas y de las comisiones de verdad nos lleva al tercer punto a abordar relacionado con octubre. A raíz de la trayectoria particular que han asumido los modos de gestión de la experiencia de violencia política, cabe preguntarse cuáles van a ser los regímenes de veredicción que se van a instalar para hablar de la violencia durante el largo octubre, y qué regímenes y formas aptas de recordar se van a establecer como un canon para una nueva, o podríamos hablar clásica ya, forma de gobierno, y de qué manera los fantasmas de la experiencia, la gestión de cómo figurado en el Chile postdictatorial, se ciernen como una amenaza, como una advertencia sobre el contexto actual. La represión sistemática, vivida desde octubre, ha abierto el debate sobre el establecimiento de una comisión de verdad y reparación a las víctimas del estallido social. Paralelamente, como una forma de abordar la mutilación ocular realizada por la policía de manera sistemática, el gobierno creó un programa de reparación ocular para víctimas, como uno de los primeros atisbos. Sobre ambos eventos, las formas de tramitar y gestionar el pasado se hacen presentes, estableciendo un puente entre las experiencias de la dictadura y democracia y los modos en que han sido gestionadas. La falta de disposición del Estado de investigar la represión realizada por militares, policiales y por grupos de ultraderecha desde octubre del 2019 ha hecho aparecer propuestas e iniciativas por conocer la verdad de los hechos e indicar responsables, instalando a las víctimas y su forma de identificación como centro del debate. Para ello, en paralelo al acuerdo por la paz social realizado durante noviembre, han surgido propuestas como la de realizar una comisión de verdad bicameral, compuesta por diputados, senadores y personalidades de la sociedad civil. Este ejemplo instala en el centro del debate el carácter que asumiría una comisión presidida justamente por los mismos parlamentarios que formaron parte de una tentativa de amnistía a espaldas de la ciudadanía. Como recordarán, el acuerdo por la paz fue realizado a espaldas de la ciudadanía, fue comunicado a largas horas de la noche, lo cual da a entender mucho cuál ha sido la forma en la que se ha configurado esta trama. Al respecto, justamente, surge el interrogante respecto a qué narrativas buscan hegemonizar estos ejemplos, o de cuáles están dando cuenta. ¿Qué criterios de selección, por ejemplo, cuando se piensa en una comisión de verdad, estas características se realizaría? ¿Qué forma de calificación, de tipificación de víctimas? ¿Qué voces serán las incluidas? ¿Cuáles serían las válidas y cuáles van a ser excluidas? En suma, todo esto nos hace pensar cuáles van a ser las memorias oficiales sobre el largo octubre que se van a enmarcar. Tenemos también como ejemplo los informes alternativos que han realizado distintas organizaciones, desde Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como todas otras instancias, las cuales desde ya están proponiendo narrativas que van a formar parte de este campo de disputas por esta memoria. Por su parte, la experiencia de las víctimas de trauma ocular y la demanda ante la nula respuesta entregada por el programa de reparación abren campos de tensión respecto a las formas prematuras que asume esta gestión de la reparación, y cómo esto abre puentes con la experiencia reciente a partir de la espera y el despojo al cual las víctimas de la dictadura cívico-militar, por ejemplo, y la democracia han sido constantemente expuestos. De la misma forma, la situación de las y
que los miles de presas y presos políticas, en su mayoría jóvenes y menores de edad, a los cuales el Estado ha negado sistemáticamente el cambio de medidas cautelares, a quienes se ha olvidado en la propuesta legislativa, también abren un diálogo con la experiencia concentracionaria vivida en la dictadura y también en democracia, y articulan nuevos campos de disputa por los significados que asume este momento particular. El llamado constante, por ejemplo, en redes sociales de distintas organizaciones, ha sido a no olvidar a nuestros presos políticos, dejando en evidencia el campo de resistencia que se articula. Finalmente, la omisión de las víctimas por parte del discurso del gobierno, la omisión del perdón, así como la constante alusión a un lenguaje bélico, eh, no son solo fruto de un personalismo presidencial encarnado en un sociópata, sino que son también producto de regímenes de jurisdicción que se han instalado históricamente y que permiten su uso como un arsenal por parte de la derecha chilena en este momento. La constante alusión a una semántica de guerra y la demostración del giro aún más autoritario que toma el gobierno hace aparecer justamente los fantasmas de un pasado que no pasa, este pasado de las víctimas de la dictadura, el de las víctimas silenciadas por la transición, y las del Estado democrático, la de los desaparecidos en democracia, y el de los excluidos en los procesos por comisionar la verdad y los modos en que ha sido gestionado este pasado. Ante ello, cuando pensamos la memoria, siempre tenemos que pensarla en clave de resistencia ante su embarcamiento oficial. De ahí que nazca la advertencia y la señal de advertencia ante cómo se configuran las narrativas respecto a este largo octubre chileno.